razones y proporciones. En videos anteriores mostramos magnitudes en general, algunas derivadas de productos, es decir, multiplicaciones entre ellas, y otras magnitudes que derivan de divisiones, cocientes o razones matemáticas. En este video veremos algunas más y, paradójicamente, dos razones irracionales, como son el número pi y el número de oro phi. En ocasiones se habla de razón aritmética y razón geométrica en el contexto de las sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas respectivamente. En los dos casos, la razón se entiende como la relación entre dos términos consecutivos de la sucesión, siendo esta relación la diferencia en el caso de las progresiones aritméticas y el cociente en el caso de las progresiones geométricas. Para el ejemplo, elegimos el 5 como el primer término de la sucesión, y la razón llamada diferencia en las progresiones aritméticas es 2, por lo que los términos son 5, 7, 9, etc. Vemos que si a un término le resto el anterior, la diferencia siempre resulta en la razón de la sucesión aritmética. Lo mismo pasa en la progresión geométrica, donde volvemos a utilizar 5 como el primer término, y los siguientes resultan de multiplicar por la razón r. Para ejemplificar también se elige el 2, por lo que 5 por 2 es igual a 10, 10 por 2 es igual a 20, el doble de 20 40, etc. Relacionando nuevamente un término con su anterior, y en este caso con la división, vemos que el resultado también siempre es el mismo, la razón de la sucesión. Y por otra parte, tenemos cierta contradicción matemática, dos razones que resultan en números irracionales. No puede negarse que suena contradictorio, pero en realidad los números racionales son aquellos que pueden escribirse como la razón o división de dos números enteros. Y como hemos visto, las razones matemáticas en general abarcan mucho más en el sentido que no se limita a dividir un número entero por otro, sino que puede escribirse la razón entre toda clase de magnitudes, que son medibles con cualquier tipo de números. Y también pueden escribirse razones de operaciones aritméticas combinadas o expresiones algebraicas. Los números irracionales trascendentales, phi y pi, en definitiva, son ejemplos muy elocuentes del concepto de razón matemática. Si se divide la longitud de la circunferencia sobre la longitud del diámetro, el resultado siempre es pi. Despejando, vemos que la circunferencia es igual al diámetro por pi. Lo que quiere decir simplemente es que la longitud del diámetro entra un poco más de 3 veces en la longitud de la circunferencia, o bien que la medida de la circunferencia es algo más que el triple del diámetro. Además, la longitud del diámetro es igual a 2 radios, entonces 2 radios multiplicados por pi es igual a la longitud de la circunferencia. Y precisamente por esto, un radián, o sea, el ángulo que se forma trasladando la longitud del radio a la circunferencia, si se multiplica por pi, completa la semicircunferencia, y por 2pi el giro completo. Y para finalizar, la razón áurea, phi, o el número de oro. En este caso veremos la comparación de razones. Gráficamente, si tomamos dos segmentos de tal manera que la razón entre el segmento mayor sobre el segmento menor sea igual a la razón entre la suma de los segmentos dividido el segmento mayor, a esta igualdad se la llama proporción áurea. Como vimos con pi, se trata de un cociente irracional. Sus cifras decimales son infinitas y no tiene período. Veamos en una recta cómo podemos ubicar el número de oro phi y a su vez determinar los segmentos que permitan formar la razón de la que estoy hablando. Considerando un segmento de una unidad, se marca el punto medio. Se traza un segmento que une dicho punto con el vértice superior derecho del cuadrado, cuya longitud es raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y trasladando esa medida a la recta numérica tenemos al número phi. Como vemos, es la suma de un medio más el segmento que trasladamos, que es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 2, lo que resulta en aproximadamente 1,618, el número phi. También se puede dibujar un rectángulo con proporciones áureas desde ese punto. El valor de phi también lo podemos escribir como 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Este número tiene algunas propiedades aritméticas curiosas. Su cuadrado y su inverso multiplicativo tienen las mismas infinitas cifras decimales,
Y sobre todo vemos que el inverso es el mismo valor que el segmento que agregamos a 1 para obtener phi, es decir, la diferencia entre la raíz cuadrada de 5 sobre 2 y un medio, aproximadamente 0,618. Ya tenemos los segmentos para formar las razones. El segmento mayor mide phi y el menor 1. Escribiendo las razones queda segmento mayor sobre el segmento menor, entonces phi sobre 1, que no es más que phi. Y la segunda razón, la suma de ambos dividido el mayor, phi más 1 sobre phi. Para comprobar que ambas divisiones resultan en el mismo cociente, podemos distribuir phi en la segunda razón, donde queda 1 más 1 sobre phi, que no es más que su inverso, y ya vimos que es igual a lo que sumado con 1 resulta en phi. Por lo tanto, las razones son iguales. La proporción áurea es un caso especial de proporciones. En general, la igualdad entre dos razones es una relación proporcional. ¿Pero qué es una proporción? En el siguiente video veremos qué significa justamente la proporcionalidad.